Estamos con Alfredo Atanasov, diputado nacional, un hombre de estrecha cercanía a Francisco de Narváez, posiblemente un hombre que va a figurar en el mundo de la Unión Parlamentaria Internacional en poco tiempo, pero con él lo que quería volver a ese momento de la vida política argentina, cuando vos estabas en el gobierno, y con Duhalde descubrieron que no tenían candidato a presidente para enfrentar a Carlos Menem. ¿Estamos más o menos en tema? Yo no diría que fue tan así. Yo creo que nuestra mayor preocupación era cómo lográbamos darle continuidad a un proceso que para nosotros había sido exitoso, nos había permitido salir de la crisis más profunda de los últimos años. Vamos acá a ser realistas. El odio de Eduardo Duhalde y de la señora de Duhalde a Menem era más que incontrastable. Sí, más allá de las cuestiones personales que podían haberse dado en su momento, nosotros estábamos seguros que Menem no tenía posibilidades de ganar las elecciones. Y nosotros pensábamos que era el peronismo quien debía darle continuidad a ese proceso de recuperación. Imaginábamos que sin el peronismo podíamos otra vez volver a las dificultades que habíamos tenido antes del 2001. Y claramente pensábamos que si el único candidato era Carlos Menem, había muchas posibilidades que en la segunda vuelta, por ejemplo, López Murphy le pudiera ganar las elecciones. O Carrió. O Carrió. Ahora, Alfredo, nos desajustamos un poquito la corbata, sí. Por ahí nos podemos sacar el saco. La realidad es que ustedes se habían encolumnado con José Manuel de la Sota y José Manuel de la Sota no andaba. En realidad, primero con Reutemann. Nuestra primera impresión fue que Reutemann podía ser la figura clave para este proceso, con una sociedad que, ubiquémonos en el tiempo, venía de que se vayan todos, venía con un gran descreimiento sobre la política y Reutemann sin duda expresaba a esa sociedad que quería cambios y que quería... lamentablemente no lo pudimos lograr, Reutemann no estuvo dispuesto. Y entonces después sí pensamos en José Manuel de la Sota. ¿Qué dijo Reutemann? Porque de pronto trasladamos eso ahora, que tampoco dice nada. En ese momento que dijo no... Sí, directamente se reunió con Duhalde en ese momento y cuando salió convocó a una conferencia de prensa y dijo que él no estaba dispuesto a ser candidato a presidente, que era el tema alrededor del cual todos hablábamos por esas horas, ¿no? Y muchos imaginábamos que era el mejor camino. Yo imaginaba que era el mejor camino. Bueno, Reutemann afuera, lo convocan a de la Sota. Así es. Gastan plata en de la Sota, hacen actos, campañas, todo, y de la Sota no decola. Parece Duhalde ahora, ¿no? No, bueno, sí, la verdad que nuestra intención era que fuera de la Sota, no lo pudimos lograr. No pudimos lograr esa instalación y estábamos verdaderamente frente a un problema. Y el problema era ¿no? ¿Cómo le dábamos continuidad a este proceso, ¿no? Yo eso lo entendí. Ahora, de la Sota, ¿por qué fracasó lo de la Sota? Porque en última instancia, de la Sota era una persona mucho más conocida que Kirchner. Sí, probablemente a lo mejor era muy temprano para hablar de candidaturas, a lo mejor no era el momento apropiado, no sé, habrá que investigar un poco más en profundidad, ¿no? Ahora, vos que sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la razón por la cual los intendentes lo rechazaban a de la Sota y de pronto lo aceptaron a Kirchner? Es algo que verdaderamente no me encaja en la cabeza. Bueno, no fue fácil que aceptaran a Kirchner. En realidad hubo que hablar, yo diría, con cada uno y explicarles estas razones que nosotros necesitábamos darle continuidad a ese proceso de recuperación de la Argentina, que tenía que ser un peronista y en ese momento nosotros habíamos pensado que podía ser Kirchner. Ya a esa altura pensábamos que podía ser. ¿Cómo llegan a esa...? Porque en un momento dicen, bueno, de la Sota no va ni para atrás ni para adelante, no nos sirve, se quedaron sin candidato. Duhalde se quedó sin transmitir la herencia. Así es. ¿Cómo fue eso? Kirchner había dicho siempre que él quería ser candidato para instalarse frente a la sociedad, pero que él imaginaba que no era ese su turno, que él tenía en el 2003 que instalarse y después ser probablemente el candidato del 2007. A mí me lo dijo una noche cenando en la casa de Tomada,
Me dijo, mi intención es que la sociedad me conozca, sobre todo que lo conozcan en la provincia de Buenos Aires. Él tenía esporádicas apariciones por la capital, pero... Bueno, venía a las reuniones de gobernadores, claro. Siempre se distinguía del resto de los gobernadores, exacto, salía antes. Se iba un rato antes, hacía declaraciones, en contra de lo que estaba pasando. A veces enojado. Claro. Pero eso no alcanzaba para tener un nivel de instalación apropiado desde el punto de vista electoral. Así que... Ahora volvamos a esa reunión en la Casa de Tomada, por ahí me puedes decir lo que comieron, si te acordás y todo, para hacer que la historia sea más vívida. ¿La razón del encuentro por qué fue? En realidad yo tenía bastante relación con Kirchner por las cuestiones naturales de la gestión. Él era gobernador de Santa Cruz, yo era jefe de gabinete, teníamos muchas cosas de las que hablar. Tomada había sido mi viceministro de Trabajo cuando yo estuve en el Ministerio de Trabajo, y Tomada tenía una estrecha relación con Kirchner por ese momento, que habían comenzado a trabajar en el famoso grupo Calafate, que era un grupo que había estado debatiendo ideas y propuestas para futuro gobierno. Y surgió la posibilidad de encontrarnos para hablar de tantas cosas de las que podemos hablar. En lugar de hacerlo en el marco de una oficina, dijimos, bueno, encontrémonos a cenar y conversamos. ¿Vos fuiste de motu propio o te mandó Duhalde? No, yo fui de motu propio, pero para ese momento nosotros ya estábamos pensando en una posibilidad. A tal punto que yo le dije esa noche que yo pensaba que Duhalde lo iba a elegir a él como el candidato a presidente, cosa que ocurrió 3 o 4 días después. Bueno, digamos que tenías alguna información previa. Sí, obviamente. Ya lo habíamos hablado con Duhalde y con otros tantos. Lo habíamos hablado varias veces. ¿Quiénes estaban más en ese circuito? Pampuro, por ejemplo, era alguien que estaba... aparte que Pampuro era un impulsor de la candidatura de Kirchner, ¿no? Porque por el odio que le tenía a Menem también. Probablemente, pero muchos imaginábamos que a lo mejor no era el mejor candidato y que había que buscar más. Pero en realidad esta actitud de Kirchner que decía yo voy a jugar de cualquier manera, iba a significar que sacara 7 u 8 puntos, que se los iba a restar al otro candidato, y esto iba a provocar que no llegáramos como pretendíamos llegar, ¿no? O sea que era una especie... Que de alguna manera eso estaba como condicionando esta decisión, y bueno, pensamos que con él podíamos darle continuidad al proceso, que de alguna manera esto se dio porque veamos que muchos de sus ministros fueron los mismos ministros que tuvimos nosotros durante el gobierno de Duhalde. Es decir, que esa continuidad que nosotros pretendíamos, ese pasaje de un gobierno a otro y esa transición tranquila, la logramos con Kirchner, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos contás un poco los diálogos con Duhalde? Porque obviamente que una figura como Kirchner y la señora, que venían con una historia, digamos, con algunos tropiezos, con el peronismo, incidentes en el Senado, etcétera, no sé si era tan fácilmente aceptables por Duhalde y la señora. Y con el propio gobierno. Recordemos que una vez ellos pusieron el avión de la provincia de Santa Cruz para ir a buscar un senador a Corrientes para que votara en contra de la ley de emergencia económica, que era fundamental para que la Argentina pudiera seguir transitando el camino que estábamos transitando. Es decir, que a veces la confrontación... Y había dicho que Duhalde representaba a una banda, exacto, se supone de fascineroso, en la cual seguramente estabas vos. Imagino. Claro, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se les ocurre hacerle un regalo de estas características a un personaje con esas características? No fue un regalo, Roberto. Había un objetivo. El objetivo es el que yo te digo. Nosotros estábamos contentos de haber podido atravesar esa etapa tan difícil y haber logrado la recuperación. La especificación asimétrica, la devaluación, la economía que ya había comenzado a recuperarse, la sociedad que ya no decía más que se vayan todos, y a tal punto que en esa elección fue la elección en la que hubo el más alto nivel de participación del electorado en la Argentina. Nunca había votado tanta gente como la que votó esa vez, pues la gente verdaderamente quería decidir, quería elegir su camino, quería participar. Y nosotros esas cuestiones y esos valores no estábamos dispuestos a entregarlos fácilmente y no estábamos dispuestos a renunciar a ese camino. Bueno, todo eso fantástico. ¿Quién le dijo a Kirchner? Porque vos le anticipaste a Kirchner. ¿Qué te dijo Kirchner ese día? No,
No, me dijo que esto que te dije recién, que él iba igual. Que él pensaba que era el momento en el que tenía que presentarse socialmente y que probablemente su turno era el próximo, pero bueno. Pero después, seguramente era un tema que lo iba a analizar. ¿Quién le dice, ahora acá tenemos, tenemos la provincia de Buenos Aires a tu favor? Duhalde. Duhalde mismo. Sí, sí. Ese día fue un lunes que cenamos. Y el jueves hablan por teléfono, Kirchner lo invita a pescar en el sur. Ustedes saben que a Duhalde le encanta la pesca. Kirchner no, pero ya digamos estaba... Y al otro día, desde allí mismo se anunció que Duhalde veía como posibilidad que Kirchner sea el candidato a presidente. Ahora, vos también debes haber hablado con Kirchner en esos momentos. Sí, claro. ¿Qué pedía Kirchner? ¿O qué temía que le iban a pedir? No, yo creo que es toda una fantasía que se ha creado alrededor de que queríamos ponerle ministros y de que queríamos, en realidad... Bueno, le pusieron No, pero se los prestaron. Los eligió él. En realidad no hubo ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Él dijo, yo quiero a fulano, a mengano, a sultano, quiero que continúe Labaña, porque era una muy buena señal que le dábamos a la sociedad. Tengamos en cuenta que Kirchner sacó 22 puntos. Cuando el presidente Duhalde comenzó a hablar con él este tema, Kirchner tenía 7 puntos. Y para mantener esos 22 puntos, yo entiendo que en el camino hubo 2 episodios que fueron fundamentales. Uno fue Roberto Labaña, porque fue decirle a la sociedad, todo sigue como está, y el otro fue Daniel Scioli. Me parece que esos dos... un poquito de ayuda de Curto también. Y de todos. Pero yo creo que esos 2 personajes son lo que permitieron que llegara al día de la elección con 22 puntos, ¿no? O sea que Kirchner nunca preguntó qué me van a pedir. No, por lo menos a mí nunca me lo preguntó. Yo no sé si algún otro se lo habrá preguntado. Y lo que sí sé, que los ministros que eran ministros del gobierno de Duhalde, que después fueron ministros de él, no fueron el resultado de ningún acuerdo, fueron simplemente su elección. La gente puede pensar que como Santa Cruz representa el 0,4% de la Argentina, Duhalde quizá pensaba, con el poder que yo tengo y con apenas el 0,4%, va a ser una persona que va a tener que trabajar mucho con nosotros, por lo menos. Quizá alguno podría pensar que podía ser rehén de él. Eso más bien lo pensó más Kirchner que Duhalde. Es probable. Nosotros no pensamos en eso, pero está muy claro que después toda su acción política estuvo desplegada sobre la provincia de Buenos Aires, al punto tal de que en la última elección fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Es decir, que está muy claro que él rápidamente reconoció la importancia... Se tomó la mano, el brazo y el cuerpo. Que la provincia de Buenos Aires...